corazón. Soy la tierra de bendición, agradecido a mi Señor. Llegaste tú. Esta es la noche de que predicamos. Él tomó tu lugar. ¿Cuántos dicen tomó mi lugar? Él tomó nuestro lugar. Permítame iniciar contándoles hace unos años. Esta es una historia verídica. En la Guerra Civil de los Estados Unidos, cuando los soldados iban a la guerra, unos iban en la parte de al frente, otros iban más atrás. Los que iban al frente generalmente eran los primeros que morían. Así que nombraron a un soldado que tenía que estar en la primera fila. Pero este era un hombre que tenía una esposa y tenía 6 hijos. Así que otro soldado allí, que no tenía responsabilidades, levantó la mano y dijo: ¿por qué no me permiten tomar su lugar? Y le permitieron tomar el lugar de este hombre. Incluso, él lo nombraron con el nombre de la persona que estaba tomando. Cuando fueron a la batalla, efectivamente, de los primeros en caer fue este soldado. Quiero decirte, esto fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía. Jesús lo tomó. Mateo capítulo 27, en el versículo 17 en adelante, hasta el 26, nos dice así: les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo. Quiero hacer un paréntesis aquí. No tengan nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Y sabe que a veces el Señor nos inquieta? ¿Te ha inquietado alguna vez? Bueno, nuestro hijo David nos estaba contando en días pasados que le estuvo predicando a un joven, perdón, ateo. No quería saber nada del Señor. Pero le pareció interesante la reunión y estuvo allí. Pero les dijo al finalizar: no me interesa nada, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de la Biblia, no me interesa nada. Él le dijo: tranquilo, no se preocupe. Esta semana el joven le llamó y le dijo: ¿sabe? Llevo 2 noches que no puedo dormir. Estoy inquieto con la palabra que ustedes dieron, estoy inquieto con la Biblia, estoy inquieto con el tema de Dios y quiero ir a la iglesia. Entonces, aquí está, la mujer estaba inquieta, he padecido mucho en sueños a causa de él. Y es que el Señor nos inquieta cuando hay un llamado, cuando hay un propósito. Verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
que la maldición sea sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quiero tratar 3 puntos. El primer punto, ese fue un día horrible para el Señor Jesucristo, pero un día maravilloso para Barrabás. Sí, ese fue un día maravilloso para él. Barrabás estaba esperando el momento en que lo ejecutaran. Él estaba esperando el momento en que lo llevaran a esa cruz. Por su rebelión, por su homicidio. ¿Sabe? Para Barrabás ya no había esperanza. Él jamás volvería a ver a su familia. Él jamás volvería a ver a sus amigos. Fue un día horrible para Jesús. Ahora, Barrabás, el nombre Barrabás está compuesto de 2 palabras. Bar, que significa hijo, y Abas, que significa padre. Así que, uniendo las 2 palabras, este es el hijo del padre. Como diríamos nosotros, el hijo de papi. ¿Y el hijo de papi quién es? ¿Un niño qué? Mimado, consentido. Y eso era Barrabás. Un hijo consentido, un niño mimado. Pero ¿sabe? El problema es que los niños mimados, a menudo, no siempre, a menudo, dan problemas. Se vuelven personas dañinas para la sociedad. Y se vuelven a veces en una vergüenza para sus padres. Entonces, cuando los guardias le anunciaron a Barrabás que él había sido seleccionado para salir de la cárcel, de la prisión, Barrabás estaba tan sorprendido que no lo podía creer. Yo, un sedicioso, un asesino, un ladrón, yo voy a salir de la cárcel. Él no lo podía creer. Y aquí la pregunta es, ¿por qué crucifican a Jesús y no a Barrabás? Él es el culpable. Y la respuesta, porque Jesús tomó su lugar. Jesús da su vida por él. Ahora, Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida. La historia de Barrabás es nuestra historia. Así que cuando tú buscas en la Biblia dónde apareces, tienes que ir directamente a Barrabás. No a Judas. Bueno, de pronto algunos, ¿no? Ahí estás. Este es nuestro espejo. En Barrabás. Porque Barrabás representa a los culpables. Él representa a los que merecen castigo. O sea, a todos nosotros. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese fue un día horrible para Jesús. Fue un día maravilloso para Barrabás. Así que ese día fue un día maravilloso para mí. Fue un día maravilloso para ti. Porque Él tomó tu lugar, mi lugar. Porque tú y yo merecíamos llevar esa cruz. Nosotros merecíamos ese castigo y Jesús tomó nuestro lugar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se quedó callado. Dejó que dijeran de todo. Porque Él había tomado una decisión, tomar nuestro lugar. Ahora, el segundo punto es, ¿quién es más culpable? ¿Barrabás o Jesús? Y desde luego que sabemos que el más culpable es Barrabás. Barrabás es un pecador. Jesús es un justo. Jesús no tiene pecado. Pero cuando Cristo
asume los pecados de la humanidad, cuando Jesús decide tomar el pecado de todos nosotros, tuvo más pecados puestos sobre él que los que estaban en Barrabás. Así que cuando el Padre veía la tierra y veía a los dos hombres, ¿en quién había más pecado en ese momento? En Jesús. Pero atención, que esto quede muy claro. En Jesús no hay pecado. En Jesús no hay pecado. Él es santo, inocente y puro. Pero Él asume la carga entera de la culpa de toda la humanidad. Y cuando Dios el Padre ve entonces a Jesús, ve en Él el pecado no de Él, sino de todos nosotros. Y ve los pecados de Barrabás. Vamos a decir, los pecados de Barrabás son 10, vamos a suponer. Pero los de Jesús son millones, porque tiene los de todos nosotros. Entonces, ¿quién es más culpable? En ese orden de ideas, cuando Jesús asume el pecado de todos nosotros, en Él hay más pecado. Ahora, el tercer punto es Jesús o Barrabás. Jesús o Barrabás. Y quiero que podamos entenderlo desde otro punto de vista. Todos estaban gritando Barrabás, no Jesús. Todos gritaban Barrabás. Entonces el pueblo tenía la oportunidad de elegir a Jesús, pero prefirió a Barrabás. Hoy se está gritando Jesús o Barrabás. ¿Y qué dice el mundo? Barrabás. Tú y yo decimos Jesús. Tú y yo venimos a la iglesia porque un día decidimos por Jesús. Pero el mundo está gritando Barrabás. Aún. ¿Me entienden? Tenemos la oportunidad de elegir a Jesús, pero se prefiere a Barrabás. ¿Qué representa Barrabás? Barrabás podría ser el mundo, Barrabás puede ser nuestras debilidades, Barrabás puede ser nuestros placeres, Barrabás representa el pecado. El mundo que grita hoy, el placer, el mundo grita hoy por el pecado. El mundo está gritando hoy por el egoísmo, el odio, por el resentimiento. El pueblo eligió a Barrabás porque se dejó influenciar por los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Supuestamente las personas más espirituales. Entonces, enfrente de mí están hoy los sacerdotes, los más espirituales. Ahora, tú puedes ser una influencia buena para el mundo o mala para el mundo. Entonces tú puedes hacer que la gente del mundo, que tu familia, que la gente que está a tu alrededor grite Jesús o grite Barrabás. Tú eres la influencia. Los sacerdotes influenciaron a todo el pueblo para que gritaran Barrabás. Ahora tú decides, porque tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora lo somos. Y Él nos dice que tú y yo somos sacerdotes. Somos los sacerdotes de este tiempo. Ahora, tú dices, pero yo no tengo ningún tipo de influencia. Te puedo asegurar que la tienes. Pero pastor, yo no le hablo a nadie. No, es que no necesitas hablar. Tus acciones y tus hechos son suficientes para influenciar. Cuando tú llegas al trabajo tarde y cuando tú eres deshonesto en el trabajo que haces, estás influenciando. Entonces la gente dice, esos cristianos. Es que a mí un sacerdote me influenció, pero no era el pastor, no era un líder de la iglesia, era un creyente, porque es un sacerdote. ¿Me entiende, iglesia? El pueblo eligió a Barrabás.
Tu influencia es silenciosa, pero poderosa. ¿Puedes creer esto? Tu influencia es silenciosa, pero poderosa. ¿Y sabes a quiénes son los primeros que influencias? A tus hijos, a los que están más cerca. El domingo, cuando llega el día del Señor, hay padres que salen corriendo para la iglesia y otros salen corriendo a la ciclovía. Los dos influencian. Amén. Cuando nos sirven la comida, algunos padres oran y dan gracias a Dios. Otros esperan a que el niño diga, ¿y no vamos a orar? Siempre estamos influenciando. Entonces, elegimos a Jesús. Jesús tipifica santidad, tipifica obediencia, sometimiento. O elegimos a Barrabás, que Barrabás tipifica el pecado, la rebeldía, la desobediencia. Y permítanme hablar, algo sucedió con uno de los más cercanos discípulos de Jesús, llamado Pedro. Marcos 13, versos 66 al 72. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Ya tomaron preso a Jesús. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Y la gente te dirá, tú eres uno de los que estaban con Jesús. Yo te vi salir de una iglesia, tierra deseable. Además tiene cara de cristiano. Se quedó mirándolo. Verso siguiente. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Pedro es influencia. Aquí, ¿Jesús o Barrabás? Pedro. Y salió afuera a la entrada, como si nada. No sé de qué hablas. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirle a otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Siguiente verso. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Ay, todos estamos aterrados, pero es lo que a diario hacemos. Porque también nos reflejamos en ese espejo que se llama Pedro. Siguiente verso. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, como una saeta. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Pedro, ¿Jesús o Barrabás? En la primera oportunidad, Pedro hábilmente responde que no entiende de qué habla. Se hace el desentendido. No era con él. Y aquí, en esta parte, no negó abiertamente a Jesús. No lo negó abiertamente. Yo no sé de qué hablas, mujer. Y hoy día tenemos personas que no niegan abiertamente a Jesús, pero lo están negando con sus palabras y con sus hechos.
son aquellos que llevan una vida doble. Son unos dentro de la iglesia y otros afuera. Se tratan de amparar bajo un cobijo de apariencia y doble vida, para quedar bien con Dios y quedar bien con el mundo, quedar bien con Dios y con el diablo, quedar bien con el jefe, con los amigos, para quedar bien. Esta es la primera negación de Pedro. Pedro, ¿Jesús o Barrabás? Les dijo los dos. Ahora, en la segunda oportunidad, Pedro niega ahora sí ser del grupo de discípulos, de los seguidores de Jesús. Así que aquí existe ahora una clara negación. Lo niega abiertamente. Ese es el paso siguiente. Primero está entre los dos. Jesús o Barrabás. Ahora dice Barrabás. Abiertamente. Entonces tenemos ahora un grupo de personas que estuvieron entre nosotros. Conocieron las bondades de la vida cristiana. Pero tienen temor de perder las bondades del mundo. Tienen temor de perder lo que ofrece el mundo. Entonces han preferido negar abiertamente al Señor y sus convicciones. ¿Quiénes somos? Aquí entonces dijo Barrabás. Ahora, en el tercer caso, en la tercera oportunidad, Pedro no solo niega pertenecer al grupo de seguidores de los discípulos, sino que niega conocer a Jesús. Yo no conozco a ese hombre. Y esto es mucho más grave que las dos anteriores. Porque no solamente niega pertenecer al grupo de seguidores, de discípulos de Cristo, sino que niega conocer a Jesús. Entonces Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Ahora, ¿cómo podía, y esto me rondó mi cabeza esta semana, cómo podía Pedro decir que no conocía al Señor? Se había pasado con él 3 años y medio. Estuvo en su casa. Sanó a su suegra. Los 3 mejores años de su vida las pasó al lado de Jesús. ¿Cómo podría negar a Jesús? Si había Jesús usado su barca como púlpito para predicar. ¿Cómo podían negar y decir que no conocía a Jesús? Si juntos habían ido a pescar. ¿Recuerdan la pesca milagrosa? ¿Cómo podía decir que no le conocía? Si había sido elegido como uno de los discípulos. Le había enviado a predicar. Subió al monte con Jesús, estuvo en el momento de la transfiguración. ¿Cómo que no conocía a Jesús? Si le había salvado de ahogarse en el mar de Galilea. Recuerdan que se empezó a hundir y le levantó. Olvidó la pesca milagrosa y olvidó la multiplicación de los panes y los peces. Y muchos olvidamos los milagros de Jesús. Y olvidamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es increíble que ahora justamente dijera que no le conocía. ¿Cuántos momentos entrañables vividos juntos para ahora decir que no le conoce? ¿Cuántos momentos has tenido con el Señor? ¿Jesús o Barrabás?
Ahora vienen las promesas de Pedro. Antes de las promesas de Pedro, aquí están. La primera, aunque todos se abandonen, yo no. Aunque todos se abandonen, yo no. ¿Sabe? Se creyó mejor que los demás. Se creyó mejor que todos los demás discípulos. Todos se pueden abandonar, menos yo. Aunque todos te abandonen, menos yo. Lo olvidó muy pronto. Otra promesa, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Sabe? Pedro estaba muy seguro de sí mismo y se olvidó de colocar su confianza en el Señor. No podemos confiar en nosotros mismos. ¿Sabe? A mí me gusta el cuadro de la última cena. Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos dijeron, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Ellos dudaron de sí mismos. ¿Sabe? Nuestra confianza en el Señor y solamente en Él. Así que hoy se grita, o Jesús o Barrabás. ¿A quién estás pidiendo? ¿Pides aún el mundo? ¿Pides aún los placeres de afuera? ¿Pides aún sabes? Viniste a Cristo y no has venido de casualidad, has venido con un propósito y Él no te dejará. Entonces la mujer de Herodes que dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido en sueños, no puedo, no te dejará. Y así como Jonás, aunque te escondas en los confines de la tierra y te vayas, allí el Señor te encontrará. No te escondas ya. Es mejor la vida con Cristo. Es mejor estar cerca de Él. Y estos días que reflexionamos sobre todas estas enseñanzas maravillosas de lo que Él hizo por nosotros. Jesús tomó nuestro lugar. Tú y yo somos el Barrabás, con pecado, que merecíamos la muerte, pero Jesús vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros y vino con un propósito: tomar tu lugar. No hay amor más grande que aquel que coloca su vida por nosotros, y Él es Jesús. Por eso tú y yo le debemos tanto a Jesús. Tenemos que vivir rendidos ante Él. Él ha hecho tanto por nosotros, y no hablo de un milagro, estoy hablando de nuestra vida. Si no fuera por Jesús, tú y yo estaríamos condenados eternamente. Pero gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar, por pagar la deuda que teníamos, que no podíamos pagar, y Él vino y la pagó por nosotros. Ahora yo te pregunto, vamos a suponer que tú debes al banco unos 100 millones de pesos. Y tú estás desesperado porque te están llamando todos los días. Y tú estás desesperado, te van a mandar al abogado. Y tú estás a punto de enloquecerte. Pero un día recibes una llamada del banco y tú crees que te va a seguir cobrando y te dice, no se preocupe, alguien pagó la deuda. ¿Alguien le gustaría que recibiera esa llamada? Sí, todos queremos recibir esa llamada. Yo haría algo como esto. ¡Ah! Me emocionaría. Deuda cancelada. Pero el Señor me mandó hoy a decirte,
te estoy llamando por teléfono y te estoy diciendo que tu deuda de pecado que tenías en la eternidad, Jesús la canceló. Jesús la canceló. Así que si te mueres en este mismo momento y llegas allí al reino de los cielos, entonces pasan la lista. Y si allí aparece tu nombre, dice el ángel, la deuda de este hombre y de esta mujer fue cancelada por la sangre del Cordero de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon una canción que dice que cuando lleguemos al reino de los cielos, llamarán a lista. Si estás en la lista, gloria a Dios. El problema es si no está en la lista. ¿Cómo se llama? Ana. Pero empieza A, B, C, Z, no está Ana. Ana con H o sin H. ¿Sí? El problema es no estar en la lista. Pero esta es la buena noticia. Jesús tomó tu lugar. Estás en la lista. Aleluya. Y no sé si alguien está tan agradecido para esta noche hacer algo como una locura. Porque es que lo puedes hacer. Porque es que cuando a ti te dicen del banco deuda cancelada, muchos se pararían en la cabeza, muchos correrían, muchos gritarían, muchos harían algo. Pero es que esto es más que una deuda cancelada de 100 millones. Esto es mucho más. Esto es mucho más. Así que si quieres puedes hacer algo. Dios nos hizo así, emocionales. También, ¿cierto? Siento alegría cuando alguien me dice, ¿cierto? Que cuando me dan una alegría, que alguien canceló la deuda por mí, eso me llena de alegría. Y cuando sé que ya no me van a seguir llamando, que ya no voy a tener más ese tormento del banco, de las deudas, ¿cierto? Que cancelaron todas las deudas, ¿cierto? Siento alegría. La alegría es una emoción. Como hoy siento una alegría, porque ya no voy a estar en el lugar de tormento. Ya no voy a estar más, nunca más. Un día estuvimos en el infierno de las drogas, del alcohol, en el infierno del pecado. Pero sabe, el Señor Jesucristo nos rescató desde allí y nunca jamás volveremos a ese lugar. Aleluya. Jamás volveremos a ese lugar. Jamás. Me resisto. Jesús pagó la deuda por mí. Me resisto a volver atrás. Me resisto al lugar de tormento. No volveré al lugar de tormento. Somos libres porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces mucha gente está preocupada por algunas pequeñeces. Pero la preocupación más grande es si no tenemos la salvación. La preocupación más grande es si no estoy en la lista. Esa es la preocupación más grande. Algunas personas buscan la salida a sus problemas. Suicidio. Pero ahí comenzaron todos sus problemas.
buscan la salida más fácil. Se llama divorcio, pero ahí comenzaron muchos más problemas. Se busca la salida. Pero quiero decirte, la respuesta y nuestra salida está en Jesucristo. Él tomó mi lugar. Ahora soy libre. Estoy en la tierra. Y Él creó todo este universo para que viviéramos de la mejor manera, porque Él nos ama. Si la gente quiere vivir en tormentos, es su problema. Pero Jesús vino a darnos la paz verdadera, el gozo verdadero. Jesús vino para que tú y yo seamos libres de maldición. Hay gente que dice, no, es que esto es que tengo una maldición de mis padres, de mis abuelos. No, pobrecitos. Yo sé que Jesús tomó mi lugar y toda maldición se cortó. Ahora, unos tienen mucho, otros tienen poco. Pero no se trata de cuánto tengamos. Se trata si tu esperanza está en Jesucristo. Te puedo asegurar que hay gente que tiene muy poco y es muy feliz. Pero hay gente que tiene demasiado y es muy infeliz. Hay gente que tiene poca salud y viven felices. Y hay gente que tiene mucha salud y viven infelices. Esto dijo un hombre que se quejaba por todo, porque no tenía dinero, porque su casa, porque hasta que salió un día, mejor dicho, hasta los zapatos yo creo que le apretaban. Pero salió y encontró un hombre que estaba parapléjico en una silla de ruedas, trabajando y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Depende de ti. ¿Te quieres matar de sol a sol y trabajar? Depende de ti. ¿Quieres disfrutar lo poco que Dios te ha dado o lo mucho que Él te ha dado? Depende de ti. Jesús tomó nuestro lugar y Dios nos ha amado, que quiere lo mejor para nosotros. Y si tú te aferras a Él, si tú te aferras a Él en gratitud y le sigues y le obedeces, el comienzo para una vida en paz y encontrar el gozo verdadero está en Jesucristo. Te lo puedo asegurar. Y un día entenderás aquel famoso versículo que dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios que no alcanzamos a entender, estará sobre tu vida. Y dice: no lo tengo todo, pero sé que Dios me ha dado todo cuanto necesito. Siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.